Hola amigos, bienvenidos al capítulo 17. Ed Jiménez. Los saluda Gio Guante. ¿Cómo están, amigos? Pues bienvenidos nuevamente. Es correcto. Como siempre, nuestros saludos a Anis MX, patrocinador, en la Tierra MX. Búsquelos en Instagram, joyería, bisutería y plantas. Adivine usted cuál es cada cual. Es correcto, amigos. Visítenlos, son nuestros patrocinadores oficiales. Y pues nosotros seguimos aquí, encerraditos, generándoles contenido de calidad, informativo. Y pues el día de hoy, antes de que empecemos con el tema, no se les olvide visitar nuestras redes sociales. Seguimos avanzando a la meta, nos vamos acercando cada vez más. Recuerden que la meta de ahorita es darle a YouTube. No se les olvide, si nos están escuchando en Spotify, si nos están escuchando en Back to Radio, no se les olvide visitar YouTube y darle suscribir y la campanita para que les avisen cada que tengamos contenido nuevo, que básicamente son los días martes. Y pues ahora sí, amigo, vamos a dar... Martes, YouTube, Spotify. Miércoles, Back to Radio, amigos, no lo olviden. Y suscribirse. Oh, sí. Y pues bueno, el tema del día de hoy es nada más y nada menos que el hip hop. No todo el hip hop, ¿no? O sea, el hip hop es una subcultura que está dividida en 4 ramas, que 3 de ellas son musicales, que básicamente es los DJs, los MCs, que son, o ustedes los conocen tal vez como raperos, y está el breakdance, que también es parte de la música. Y hay otro que es el graffiti. No vamos a tocar el graffiti, no nos vamos a meter tampoco mucho con el breakdance, pero nos vamos a enfocar un poquito en las otras 2 ramas, que son los DJs y los raperos. Entonces, cuéntanos un poquito, amigo, de cómo empezó esta onda del hip hop. Pues bueno, hip hop. Pero tiene unas raíces profundas, ¿no? Mucha gente al momento en que salió lo vio superficial porque hubo, digamos que una oleada cultural, social, que en el momento en que surge es por una adaptación, como todo género, como toda cosa artística, todo movimiento. Sus raíces son varias. Algunos de los ritmos evocan un tanto a África. Digamos que esto es como ciertas percepciones y además ahorita les contaremos en dónde se involucra África en todo esto y sus ritmos. Recordemos que ellos tienen ritmos tribales que son como muy entre guturales y de percusión. Entonces, digamos que por esa parte tienen ahí un origen. También el blues juega un papel importante o se le relaciona de manera importante con este género. Ahí tiene un origen. Podríamos decir que en los 60s hay una canción que podría ser un poco origen del hip hop. En específico, cuando nace es cuando empiezan a cerrar las discotecas. La música disco muere. Pero más bien estamos hablando ya en los 70s, ¿no? Porque el boom de la música disco fue en los 70s. Sí, exacto. Y ya cuando muere... Sí hubo una convivencia, ¿no? Dentro del hip hop y de... Bueno, todavía no era como ya conocido como hip hop, pero sí como que hubo ahí convivencia entre las primeras chispas de lo que fue el hip hop y la música disco, ¿no? Exacto, es que la música disco empieza a morir, empiezan a cerrar algunas discotecas. Tomemos en cuenta que esto ya cercano a los 80s, la gente seguía pensando, hey, la cocaína no hace daño. Y entonces ahí era como toda esta parte de los estudios disco, por ejemplo el estudio 54, todas estas discotecas, que de ahí viene el término disco, eran como estas grandes fiestas en donde se congregaban, hasta estuvieron los Rolling, grandes personalidades estuvieron ahí en la música disco, y lo que pasa es que en el momento en que termina, en Jamaica se genera el dancehall. El dancehall básicamente era
apartémonos de un lugar específico y empecemos a sacar las bocinas. Empezaban a apilar las bocinas, se hacían una especie de sonidero, y entonces ahora ya era un DJ, ¿no? Entonces se empezó a transformar un poco, o sea, hubo como etapas muy cercanas en las que era como mejor un DJ, después empezaba a cambiar a la música en vivo. Entonces, en esa transición en que de música en vivo pasaron mejor a un DJ, volvieron a pasar a la música en vivo, y ahí es donde surge, digamos que ahí tiene una parte de origen, o más bien su origen lo tiene ahí. ¿Cómo se llama? DJ, ¿qué era DJ Cool? El primer DJ que se tiene registrado como uno de los iniciadores del hip hop es DJ Kool Herc, ¿no? Exacto. Y como tú comentas, o sea, lo que tú comentabas precisamente es que el hip hop es una contracultura. En los 70s, como lo acabas de mencionar, la cultura dominante era la música disco. Uh-huh. Y de repente empezaron a salir muchas culturas aparte, que no eran dominantes, sí, pero estaban por ahí. Y por ahí, como tú también mencionabas, había muchos otros ritmos. El rock, el metal ya venía desde los 60. Bueno, el rock más bien venía desde los 60 y venía como ahí apareciendo. También tuvo su choque, ¿no? Por ahí empezó, inclusive también hubo ahí un crossover con la banda de Kiss, que ya le empezaba a dar como al metal, pero también llegó a tener su disco que todos odiaron, que era como relacionado con música disco. Entonces, parecido le sucedió al hip hop. O sea, estaba en la música disco. En el caso del hip hop, Kool Herc surge en el gueto, ¿no? En el gueto de Nueva York. Exacto, en el Bronx. Entonces, la cultura dominante en ese entonces, que era la música disco, te pedía que fueras a una discoteca, que la mayoría de las discotecas estaban en la ciudad de Nueva York, y como el Bronx es esta zona que siempre ha sido una zona una zona pobre, ¿no? Donde pues, la gente no tiene recursos. Entonces, imagínate cruzar y meterte a un antro, güey, que seguramente te cobraron una buena lana para poder entrar. Entonces, la gente, pues, tenía sus problemas sociales, pero quería bailar. Entonces, como tú lo acabas de mencionar, sacan las bocinas y se tiene el hecho, justo es lo que estás revisando ahorita, Internet. Porque lo que decía de Jamaica, del dancehall, fue otro movimiento que después genera, o sea, el dancehall es el reggae, se empieza a diluir y entonces empieza a generarse el dancehall, el dubstep y el tumpa tumpa, que es ahora conocido como el dembow, que es lo que da forma y origen al reggaetón. Que dembow fue una canción que sacó un exponente que era de música reggae y después se fue diluyendo, pero también esto influye en el hip hop, porque es como de, mira, estos hermanos están sacando y en un espacio al aire libre o en una bodega ya ni siquiera eran sitios así especializados, sino que era como, la idea era móvil, ¿no? Era como de, no tenemos un lugar fijo, nos vamos a ir poniendo y avisándole, y era poner estas torres de bocinas, una tornamesa. Empezaron a utilizar un poco de cinte, un poco de ciertas cajas de música para empezar a generar sonidos y a samplear canciones clásicas que movían a la gente y que no pensarías que bailaría, ¿no? En ese entonces todavía no había algo como tal como sampleo, más bien era como una mezcla. Era, como tú lo dices, era una tornamesa en la que ponías un disco, y como en las estaciones de radio lo utilizaban también, cuando ibas a cambiar de canción, le bajabas un poquito el sonido a un disco y le subías al que ya iba a entrar. Entonces, el dato que les iba a dar era precisamente ese, que el 11 de agosto de 1973 fue la primer fiesta que hizo DJ Kool Herc en el gueto, en un edificio, y esa es considerada como la primer fiesta de hip hop que se dio en total. Y realmente Kool Herc utilizaba mucho música disco, pero la segunda chispa del hip hop es Afrika Bambaataa, que era este muchacho que él sí estaba como un poquito más apegado a lo que tú dices, a las raíces, a la música africana. Él se va a África
Él hace un viaje como espiritual a sus orígenes africanos. Exacto. África Bambaataa estaba en una pandilla que se llamaba las Espadas Negras, que básicamente es el signo de espadas de las cartas, y todos usaban una chamarra de mezclilla y pintado ese as de espadas. Y de repente hace este viaje a África, toma más conciencia de su raza y dice, vamos a unificarlo y vamos a cambiar algo en vez de pelearnos, vamos a hacer algo positivo. Entonces empieza a meter estas mezclas muy chidas con mucha música africana, y se crea este personaje que es África Bambaataa, y crea algo que jala todos estos tipos que estaban en las espadas negras y crea algo que se llama The Zulu Nation, ¿no? Un poquito antes, cuando ya se establece y es cuando ya ellos ven que ya tiene una forma y que ya tiene una denominación, es con, ¿cómo se llama? Sugar Hill Gang. De hecho, eso fue un poquito después. Sí, fue después de África Bambaataa, porque son contemporáneos, y en el momento en que las personas lo denominan y empiezan a identificarlo como hip hop, es por Sugar Hill con Rapper's Delight. Exacto. Es porque la rolita dice the hip to the hip hop. Correcto. Y Rapper's Delight, de ahí también se empieza a cortar hasta que llega rap, ¿no? Exacto. Eso pasó un poquito después porque África Bambaataa tuvo varias etapas en las que influenció al hip hop, y antes de llegar a ese punto de Sugar Hill hubo otro gran maestro que surgió en ese momento que es Grandmaster Flash. Grandmaster Flash fue el primer gran innovador del hip hop, porque durante la historia del hip hop ha habido muchas innovaciones. Lo más seguro es que no lleguemos ahorita a hablar de todas las que ha habido, pero él fue una de las primeras porque él era una de estas personas que siempre tuvo curiosidad por las cuestiones eléctricas, y él dice que de chiquito, güey, o sea, le encantaba desarmar licuadoras y todo lo que fuera eléctrico, lo desarmaba, entonces siempre tenía curiosidad por conocer sus instrumentos. Como te decía, no existía el sampleo. El sampleo es tomar una parte de la canción, grabarla y reproducirla varias veces, o meterla en ciertos puntos ya una vez grabada. Pero en ese entonces todavía no existía eso, y lo que él innovó fue que estaba buscando la forma de regresar a la parte importante de la canción, y la gente lo que hacía en ese entonces, hablamos de tornamesas, que es un disco de vinil y una aguja, y mucha gente movía la aguja y se oía bien culero, o sea, se oía súper ojete. Entonces este güey de repente así como que dijo, está prohibido, pero vamos a hacerlo, ¿no? Y paró el disco con su mano, detuvo el disco con su mano, y de repente dijo, ok, no pasó nada, no explotó la consola, vamos a probar qué tanto podemos extender esto. Y de repente empezó a escuchar el disco, y con un crayón marcó una parte en el disco para identificar dónde empezaba ese ritmo poderoso, ¿no? Ese ritmo que decías, aquí viene la parte chida. Entonces marca con un crayón, deja correr y ve cuántas veces pasa esa línea del crayón la aguja, y entonces lo detiene, suena el otro disco, regresa las mismas vueltas y lo vuelve a meter. Entonces de repente la gente fue así como que, wow, ¿qué está pasando? ¿No? Está escuchando una canción y de repente empieza como que a mezclar, pero ya de una manera diferente, y un poquito más adelante eso se perfeccionó como algo que conocemos como el scratching, ¿no? Exacto. Cuando mueves el disco y suena así como... Sí, le tenías que bajar a la torna las revoluciones para no rayar el vinil. Entonces le bajas, pero antes de que se empiece a escuchar como el blu, 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 blu. Exacto. Pero, y justo en esta parte de la historia fue la flama, estos tres personajes fueron la flama del hip hop en términos de lo que es el DJ. Todavía no aparecía una persona que tomara la batuta. Hubo una pequeñísima chispa con una persona que le llamaban Coca la Roca, que era un tipo que, como tú lo mencionaste hace rato, eran fiestas tipo sonideros. Entonces Coca la Roca era un güey que vendía mota. Entonces tomaba el micrófono y hacía como bromitas, ¿no? Así como que, saludos a Juanito, saludos a Pedrito, y al mismo tiempo vendía sus bolsitas de mota, y él como que empezó a decir, mira, alguien toca el DJ y alguien más
que en ese entonces era totalmente un algo tipo sonidero, así como un saludo, un algo aquí, un algo allá, pero todavía no llegaba alguien que dijera, pues esto va a ser el MC, ¿no? Que es la otra rama de la que vamos a platicar. Porque, de hecho, lo que dicen los MC, ya cuando, o sea, de pronto hacen esa transición y entonces lo que empiezan a hacer son estas batallas que conocemos, ¿no? O sea, de repente alguien empieza en el público a decir algo, a enfrentar a alguien y no recuerdo quiénes son. Les vamos a pasar el dato porque la verdad sí mentiría cuál es el nombre de los dos primeros que justamente están mezclando y se empiezan a confrontar porque uno no deja como tocar al otro, entonces el otro empieza, dirían los reggaetoneros, a agraviar. Y en ese agravio se empiezan a hacer una disputa, pero justamente ahí también lo que es interesante es, no creo que lo hayan escuchado, pero ese origen, ese tipo de batallas ya existía y es mucho más antiguo que eso, y tiene una raíz en el continente americano hacia abajo, hacia nosotros. No sé si recuerdan a Pedro Infante y quién era, no me acuerdo si era Negrete o Solís, en esto, era Jorge Negrete y que era el de Pedro Malo, Claro. Eso, esas son unas batallas y en México no se origina, sino en Argentina. En Argentina se conoce como payada. Y la payada era un enfrentamiento gauchesco en el que allá le dicen el chamullar lunfardo, que el chamullar lunfardo es como hablar caló. Entonces, como muy en su caló, en su dialecto, empezaban a hacer batallas en las que, como si vieras aquí a dos microbuseros pelearse y a ver a quién le apuesta más la verga. Y con lo que ellos saben, con su lenguaje, empiezan a expresarse y a agraviarse. Claro. Entonces, o sea, ya había este origen. En el caso de Estados Unidos, del hip hop, no tenía, o sea, ya existía esto, como lo comentas, pero ellos no tenían como tanto el conocimiento. Pero en algún momento se les preguntó a los MCs de esta tienda, digo, a los DJs y a los MCs de esta tienda que empezaron a surgir, de, o sea, ¿por qué? ¿Por qué hablabas rimando y por qué hablas así? Entonces, muchos tienen la teoría de que ya era como algo que traía la raza negra. O sea, hacían referencias, como tú lo comentas, como por ejemplo, había entrevistas que le hacían a Mohamed Ali y él hacía como rimas. O sea, él no estaba rapeando, pero decía, sí, si tú peleas conmigo, y como que buscaba cómo ahí meterle la rima, y como que, y ya había algunos otros personajes, como tú lo comentas, pero en Estados Unidos que tenían como musiquilla como de los 40s, ¿no? O sea, como de bandita, ¿sí? Y la gente ya, había varios músicos que intentaban como que rapear un poquito, como que meterle ahí el combinar, ¿no? Pero obviamente en el Motown, que era el que te comentaba, en el Motown ya había habido en los 60 una banda justo de afroamericanos que, o sea, todo es como muy musical, muy sonoro, muy Motown, ¿no? Estos sonidos pop y muy comunes de la comunidad afroamericana, y de pronto uno empezaba como a hablarte, ¿no? Así como de su contexto familiar, y te empezaba a narrar su infancia, su barrio, su familia, sus padres, y ese podría ser un origen también cercano al hip hop y el rap, ¿no? O sea, esto de empezar a intercambiar, o sea, que ya no fuera, sí tiene que ser melódico, es una rima, si lo vemos en poesía, hay distintos tipos de rima y esa sería como la más básica, ¿no? De acuerdo a varias personas que eran entrevistadas en ese entonces, pues ellos dicen que pues ya la cultura de la raza negra traía ya ese juego de palabras desde siempre, ¿no? Entonces realmente como que cuando lo empezaron a meter a la música, pues ya fue como algo muy sencillo y muy natural. Para cerrar este pequeño grupito de que lo que fue los DJs, posteriormente empezaron a aparecer algunos MCs, pero igual era una rima súper primitiva y muy de sonidero, y empezaron a ver agrupaciones. Exacto, de hecho ahí el tema que tenían, que en algunos documentales y en algunas, digamos, narraciones que se han hecho para conocer un poquito el origen y la historia y preservarla, los MC decían que eran contratados solamente como para anunciar lo que venía, ¿no? Las batallas
Y incluso uno dice, ¿no? De hecho, nosotros algún tiempo teníamos como la función de, estaba la mezcla y de repente era así como de, al dueño de un dark café, por favor, se lo va a llevar la grúa, y ir a anunciar así como, en los baños ya están disponibles los baños. Y lo que dicen ellos es que en el momento en que la industria musical voltea a verlos y ve que puede tener una opción de capitalizar, empiezan a jalar a los MC, que como bien decías, son el origen de los raperos, y dicen, no necesitamos al DJ, yo aquí tengo un grupo de técnicos que en un estudio te pueden hacer una mezcla mejor que la que él está haciendo, porque solamente tiene tornamesas y tiene que estar, o sea, era como muy artesanal, y ya después se volvió un poquito más mecánico, pero no perdió la esencia, porque al final su esencia era esa, ¿no? Era totalmente electrónica o plugs, ¿no? O sea, era te conectas y sin que tengas una orquesta atrás, sin que tengas a nadie más que tú, sacas tus discos, lo que más te gusta, y como bien decías, vas marcando, vas escrachando y vas poniendo como de, la peda ahorita está para esto, y pum, vale, estabas felices los cuatro. Vámonos. Sí, los primeros que aparecieron de este tipo, pues precisamente fueron los Furious Five, que tocaban con Grand Flash, y ellos, así como tú dices, fueron como los primeritos que empezaron como que a hacer estas medias rimas, estas presentaciones, y a meterse como, ya, a hacer que la gente bailara. Hasta este periodo del hip hop, el tema principal, a lo que todo giraba el hip hop, era algo que era la fiesta. Ellos estaban hechos para meter la fiesta, poner el sonido, y los MCs que muy primitivos, animar a la gente para que bailaran y hacer rimas chistosas de la fiesta. Y en ese entonces las batallas no eran así como de humillarte, sino era como un grupo, a ver quién hacía bailar más a la gente, ¿no? Eran dos DJs con sus MCs, y a ver quién prendía más la fiesta. Ese era el objetivo de las batallas. Entonces, y como tú dices, en este punto, Afrika Bambaataa empezó a viajar a Nueva York, a bares punks, donde había principalmente gente blanca que buscaba la música alternativa. Entonces empieza a meter su música, y obviamente a los blancos les mamó, dijeron, no mames, qué buen ritmo, nunca habíamos escuchado esto, y les empezó a encantar. Y al mismo tiempo empezó a pasar esto que tú mencionaste de la Sugar Hill Band, ¿no? Que realmente no eran raperos, no eran MCs, eran tres güeyes que dijeron, yo sé rapear, yo sé combinar las palabras, como tú lo mencionas, les metieron producción y sacaron esta canción de The Hip Hop, The Hibbity, The Hop, que la gente que en ese momento, que era los tres, Kool Herc, Afrika Bambaataa y Grandmaster Flash, toda la gente que seguía a ellos dijeron, eso no es el hip hop, porque fue algo totalmente comercial. Era como la primera vez que se intentó comercializar el hip hop, y dijeron, eso no es el hip hop, nosotros somos una contracultura y no tiene nada que ver. Pero como tú mencionas, fue la primera canción que pegó, y que la gente y que el mundo empezó a conocer lo que venía del hip hop. Pero y que aparte así es como lo obtiene su nombre, ¿no? Y su denominación. O sea, fue así como de, ¿y cómo le ponemos a esto? Entonces la gente empezó a identificar ese ritmo, y en lugar de empezar con pues quiero ir a escuchar el hip hop, se acortó a hip hop, y ha tenido mucha influencia y muchos cambios. Ya después, digo, para irnos así como lo más rápido posible, porque la historia es muy vasta, vinieron ya los primeros MCs. Antes de brincar al tema de estos MCs, vino una canción, ya entrando a los 80s, vino una canción con la que cerraron el ciclo, que precisamente fue Grandmaster Flash y The Furious Five. Entró el pedo que ya hemos platicado varias veces, esto de cuando metieron toda la droga al Bronx y cuando metieron toda la droga a California, y obviamente estos lugares se volvieron deprimentes. Si de por sí ya eran lugares pobres y que apenas se podían vivir, pero tenían la fiesta, y en ese momento que entra la droga, ¡pum! O sea, todo se va a la mierda, ves drogadictos en todos lados. Y Grandmaster Flash y los Furious Five sacaron una canción que se llama El Mensaje. Entonces, El Mensaje fue como una de los parteaguas que inspiró a muchas personas a crear muchas cosas, porque fue la primera canción que sí tenía este ritmito, pero ya venía un rapeo, unas letras
que venían hablando del reflejo social de lo que estaban viviendo ellos en ese momento. Ahí es donde tiene la conexión. Exacto. Vas por la calle y te con el blues. Ay, perdón, amigo. Ahí es donde tiene la conexión con el blues, ¿no? Cuando ya se dan cuenta que pueden transmitir un mensaje y que algo que es totalmente rítmico y que es festivo se puede convertir también en un arma de difusión, sobre todo para temas que pues, son también muy antaños, los que tiene la comunidad afroamericana y africana y la negritud. Claro. Entonces ya viene esta canción, hace un cambio importante y posterior, ya en Nueva York, o sea, brincando del Bronx a Nueva York, se empezaron a cocinar otras cosas que, para irnos así súper rápido, fue Run DMC, sí. Fue Beastie Boys, ¿no? Fueron los primeros que empezaron a cambiar, a revolucionar. Ya ellos empezaron a establecer cosas de, mira, Run DMC traía su super canción de My Adidas, y ya te decía, mira, yo me he visto con Adidas, los usaban sin agujetas, y eso se puso súper de moda. Y ellos pactan con el rock, ¿no? Que el rock también repudiaba un poquito rap, y cuando hacen esta rola con Aerosmith, ¿cómo se llama? Exacto. Walk This Way. Uh-huh. Y ese fue el primer crossover que hubo, pero básicamente lo que tenían en común Beastie Boys y Run DMC era lo que tú mencionas, que era esta mezcla con hip hop y rock, y también con un poco de punk. Y esto, en el caso de Run DMC, fue como un estilo propio de decir pum, y ahí ya empezamos a ver como las primeras notas de MCs más poderosos con resaltar esos punchlines, de decir, my dedas, y empiezan a meter este grito, esta fuerza, y le empiezan a dar un poquito más de forma a lo que iba a ser el rapero posteriormente. En el caso de los Beastie Boys, se vieron muy influenciados, tanto porque eran blancos, y obviamente traían ya mucha cultura de rock y de pop, como llegó un chico que se llama Rick, no me acuerdo con su apellido, ahorita les digo bien, pero este chico fundó lo que es Def Jam, que es una disquera muy grande de hip hop. Él es un chico blanco, él en ese entonces era un universitario, pero estaba muy clavado con el hip hop, pero obviamente también traía cosas de punk. Entonces cuando viene Beastie Boys lanza este mensaje de tienes que pelear por tu... Pero ¿sabes qué? Mezcla del punk con el hip hop, de decir, gritar, de levantar más la voz, ¿sabes? Exacto. Pero ¿sabes qué? Ahí también tiene ese resentimiento, creo yo, ¿no? Ahí lo dejo, lo pongo en la mesa para el análisis. Tiene también esa parte de resentimiento que ellos le abren camino mucho antes a un Eminem. En ese momento no son valorados los Beastie Boys. Son vapuleados porque nuevamente este ritmo es totalmente negro, ¿no? ¿Y cuál es el tema? Que siempre la blanquitud le ha robado sus grandes logros a la negrita, ¿no? O sea, entonces justo ahí con los Beastie Boys tienen un gran valor para la cultura hip hop, tienen un gran valor para el ritmo y para lo que fue, tienen sampleos geniales, tienen versiones de todo tipo, pero en ese momento sí fueron muy menospreciados. O sea, sí, pero también sí tuvieron una buena aceptación, porque estamos hablando de que ellos no salieron del Bronx, salieron de Nueva York, y en Nueva York ya había como una mezcla un poquito más de gente blanca, estaba más... Permiten más el puente, justo lo que hacen es ese puente para que si los blancos no escuchaban el rap porque les parecía tal vez una cosa como muy racial y como muy, ¿sabes? Como gregaria, así como de, no, pues es que esos güeyes porque son negros y si voy a una de esas fiestas me van a picar, y ellos permiten ese enlace como de decir, o sea, ellos no quisieron apropiarse de nada, ¿no? Ahora que está tan de moda esto de apropiación cultural, no, o sea, al final es, si aportas algo, y aportaron, hicieron un puente, aportaron, y ahora son reconocidos por los grandes del hip hop diciendo, sí, esos blanquitos hicieron algo. El tema fue precisamente eso, que como iban de la mano con el mismo ritmo que traían Run DMC y Beastie Boys, traían esta misma onda de mezclarlo un poquito con el rock, y de hecho cuando Run DMC estaba muy clavado con meterle ritmos de rock a su música, y por eso fue que salió Walk This Way. Ellos empezaron, en este momento ya llegó un personaje que se llama Marley Marl.
Marley Moe tenía una estación de radio por Mr. Magic. Tenía una estación de radio y tocaban mucha música. Marley Moe fue el que inventó la máquina del sampleo, que básicamente era meter esta música y grababa unos sonidos en unos botones. Entonces tú presionas ese botón y suena ese sonido que grabaste. Y tenía como 20, 30 botones. Entonces él inventa esta máquina de sampleo. Run DMC lo toma y empieza a mezclar y empieza a cortar canciones. Y en una de esas agarró la canción de Aerosmith, le empezó a cortar. Y sus productores le decían, güey, ya te estás obsesionando mucho con el rock, esto tal vez no funcione. Y precisamente este chico de Def Jam, este Rick, trae a Aerosmith y le dice, escúchate esto. O sea, estamos hablando de gente blanca. Dice, vente a escuchar a Run DMC. Se ponen a platicar con ellos y de repente escucha a Aerosmith. Hay videos de cuando están en el estudio y ves a Steve Tyler, ¿se llama? ¿El vocalista? Steven Tyler, ajá. Está escuchando y hasta como que tiene cara de ¿qué es esto, no? Pero los deja ir y los dos crean algo muy chido. Pero en ese momento sí hubo una muy buena conexión entre la gente negra y la gente blanca, porque todavía estábamos hablando de raíces, de que el hip hop venía de la fiesta y de hacer algo positivo, ¿no? Y justo en ese momento ellos ahí pusieron ahí varios estándares. De repente en Nueva York salieron dos raperos, o sea, MCs, que ya fueron los que empezaron a poner lo que iba a ser el hip hop de ahora en adelante. Uno de ellos es Big Daddy Kane y el otro es Rakim. Ellos ya fueron los primeros que ya escuchabas unas rimas, unas más complejas. Ya no era como este de gritar y aventar, sino que ya venía una lírica muy compleja. Con varios ritmos. Big Daddy Kane ya traía un estilo un poquito más como Puff Daddy, ¿no? Como galán, como de cool, como voy más a ser un guapo. Y Rakim ya empezaba a traer ondas del barrio, de vivir en Nueva York en las zonas pobres. En ese mismo momento, brincándonos a la costa oeste, que es Los Ángeles, empezó a surgir lo que fue el gangsta rap. El primero fue Ice-T. Tal vez lo recuerden en series como Unidad de Víctimas Especiales. La Ley y el Orden. Y estuvo en un reality show porque estaba casado con... ¿Te acuerdas que estaba casado con una... lo que aquí llamamos güerota? Que se llama Coco, que era así como toda exuberante. Exacto. Y tuvo ahí su reality de que al señor le gustan pues sus güerotas, ¿no? Exacto. Y él sacó una canción que se llama 6 in the Morning. Y básicamente reflejaba lo que era vivir en Compton. Y ellos, su realidad era eso, era Bloods contra Clips balaceándose todo el día. Salían a la calle y si tú no eras de una pandilla te robaban, inclusive te mataban. Entonces, Ice-T no era reclutamiento, ¿no? Tenía que haber un reclutamiento como de... La de 6 in the Morning, la canción de Ice-T, es considerada como el himno gangster. Después de él vino Public Enemy. Public Enemy estaba en Nueva York. Perdón, antes de brincar allá estaba en Nueva York. Y fue básicamente Flavor Flav, que todos lo conocemos por sus grandes relojes. Y después su reality de conseguir pareja. Exacto, su reality de conseguir pareja. Ese reality ya no me acordaba. ¿Cómo se llamaba? The Flavor of Love. Ellos, más que estar en lo de gangsta, ellos estaban muy unidos con la onda de las Panteras Negras. Y sacaron una canción que se llamaba Fight the Power. Y fue también de las primeras canciones que eran como revélate, haz algo, ¿no? Regresando a Los Ángeles está Ice-T. Y después vienen los que mencionas, que son NWA, que es Niggas with Attitude. Exacto. Y de ahí sale Dr. Dre, sale Ice Cube. Ajá. Otro MC se llamaba MC Ren, no me acuerdo bien su nombre. Y Eazy-E era el único que estaba asociado con una de las bandas que había ahí. Entonces ahí surge el gangsta rap. Posteriormente hubo muchas disqueras que si querías cantar gangsta rap tenías que cumplir con una característica que ellos le decían ser real, ¿no? Be real. Y eso significaba que habías participado en una de las bandas que había ahí, ¿no? Entonces, ellos pusieron muy en alto lo que es
el gangsta rap y hicieron temblar, ¿no? hicieron temblar con Fuck the Police a todo Estados Unidos, ¿no? Y precisamente ese tema fue porque hubo, por lo mismo de la violencia de las bandas, la policía empezó a llegar a Compton y agarraba a quien fuera. Te trepaban a la patrulla, te llevaban a un estadio. ¿En serio? Así. Se los llevaban a un estadio, no importaba si estuvieras en una pandilla o no, y les tomaba sus huellas digitales. Pero obviamente se los llevaban de manera violenta, ¿no? Entonces ellos sacan esta canción de Fuck the Police y un poquito después, o sea, fue súper controversial. Todo Estados Unidos dijo, ¿cómo es posible que la policía está para defenderlos y estén sacando una canción de Fuck the Police? Y obviamente todos se pusieron del lado de la policía. Unos años después viene el primer caso de lo que, para nuestros amigos jóvenes, lo que vivieron ahorita con George Floyd. La primera vez que se vivió algo así fue con King, no me acuerdo del nombre, pero se apellidaba King. Sí. Lo grabaron con una cámara casera y grabaron a 5 policías golpeándolo. Pasa esto y obviamente toda la comunidad de color se levanta, hace muchos desmadres. Y entonces hay una entrevista muy cool y sí le dice así súper descarado, le dice a la reportera, deberían de hacer una canción que se llame Fuck the Police, ¿no? Y la reportera le dice, esa ya la hicieron ustedes, ¿no? Y dice él, pues entonces supongo que ahora entienden por qué la hicimos, ¿no? Y ya como que se quedaron callados así como de, verga, ¿no? O sea, y no es coincidencia, ¿eh? Y no es un tubo de ensayo donde se genera la vida de manera espontánea. Ellos, ahí donde los ven, así como los ven, tuvieron que haber escuchado a un Marley, a una Nina Simone, a un montón de personajes de la cultura negra que a su manera, en su ritmo y en su estilo, se pronunciaron, ¿no? Nina Simone tiene una etapa en la que se clava con las Panteras Negras y justamente empieza a hacer todas estas canciones de Me dueles, Carolina, le empieza a hablar al sur, a la tragedia. Entonces, siempre, o sea, sí hay cosas de generación espontánea, sí, muchas veces en todos los ritmos hay algo que por eso los pone en la historia y los deja en un sitio de nicho que los tiene ahí para que lo demás empiece a nutrirse y empiece a desprenderse los demás gestos culturales, pero además de esa generación espontánea tiene que haber una base en donde, o sea, ustedes dirán, de verdad, Ice-T, sí, seguramente en su casa lo escuchó. Sí, claro, o sea, ya es gente que trae raíces, que trae música de antes, que trae música que escuchaban sus papás y que van mezclando. Y básicamente, o sea, esto es de manera muy primitiva la forma en que empezó el hip hop. Los primeros DJs y los primeros MCs que le dieron forma. De ahí en adelante viene una larga historia que la neta ni nos va a dar tiempo de llegar. Sí. Pero básicamente el hip hop es eso, es tomar música. Hasta el día de hoy, si tú escuchas hip hop, te vas a ir, y si le pones atención a la parte del DJ, como lo dice Ed, vas a encontrar millones y miles de sampleos de mucha música. Sí. Mucha música. O sea, no solo vas a encontrar ritmos que te ponen a bailar, también vas a escuchar de repente y dices, esa canción era como de los 50, ¿no? Y toman ese pedacito y lo meten, ¿no? Entonces, esa es la chamba del DJ. Y la mayoría de los DJs y que empezaron como DJs en esa época, el día de hoy son productores increíbles que precisamente toman a MCs, como fue el caso de Eminem y como fue el caso de 50 Cent, que después de salir de Niggas with Attitude, Dr. Dre acogió en sus brazos a Snoop Dogg con un disco que se llamaba... ¿Cómo se llama? The Chronic, por la mota esta que te ponía bien acá, ¿no? Exacto. Toma Dogg y es un diamante en bruto, y con sus ritmos y con su experiencia de meter y de mezclar todos estos ritmos, hace que Snoop Dogg suene increíble, ¿no? Y lo toma por su voz, ¿no? Esa voz tan característica que sale un poquito como del tono habitual de cantar, porque siempre es como muy gritado, muy... Y Snoop Dogg lo tiene, pero es como más un... Exacto, tiene ese ritmillo ahí más como... chill, más... Exacto. Entonces, digo, como les comentaba, hay muchísima historia.
no nos vamos a meter en ella porque en serio ahí hubo un gran crecimiento en el paso de Snoop Dogg. Hubo muchas peleas entre Nueva York y Los Ángeles. Digamos que podríamos poner como todo esto, o sea, podemos poner como esta etapa, después sigue avanzando y sigue habiendo representantes que lo van modificando, lo van evolucionando, perfeccionando. Después llegan estos eventos históricos de Tupac y de Biggie que también hacen discos icónicos y que hacen nuevamente un corte en la historia del género y establecen una nueva narrativa y una nueva mística, ¿no? O sea, Biggie era como mucho más crudo, real y personal. Tupac al principio no, pero después Tupac se empieza a meter como, después de estar en la cárcel se empieza a meter con esta espiritualidad mezclado con sus vivencias y se empieza a generar, ¿no?, ciertos brotes igual interesantes, y creo que después sí está un Snoop Dogg, sigue estando por ejemplo un Julio, siguen estando muchos más exponentes, pero creo que cuando vuelve a despuntar el género es con Eminem, ¿no? Que le toca un momento histórico. Yo recuerdo mucho una frase icónica de un crítico, no recuerdo el nombre del crítico, me parece que escribía en el New Yorker, y justo este auge de Eminem es anterior a las Torres Gemelas, pero digamos que cuando sucede lo de las Torres Gemelas, él ya es quien ahora conocemos, un grande y un histórico para el hip hop, y entonces se tira la frase de el mundo está volviéndose loco, cayeron las Torres Gemelas, que son el ícono del capitalismo, el mejor golfista del mundo es negro y el mejor rapero del mundo es blanco, ¿no? Se invierten los papeles, se invierte la cultura y nada es lo que parece y nada es lo que creíamos y pensábamos. Ese es su gran valor, ¿eh? Es correcto, y Eminem llegó en un punto muy importante del hip hop porque después de lo que pasó con lo de Biggie y con lo de Tupac, surgió a manos de Puff Daddy y a manos de Jay-Z, surgió una popularización del hip hop. Ellos hicieron algo, Jay-Z inició con raíces de vender droga, pero después le entró al pedo que traía Puff Daddy, que le llamaban Jiggy Music. El mejor ejemplo de la Jiggy Music es esta canción de Will Smith que dice Get the Jiggy with it. Es eso, es vestir súper brillante. Que tiene orígenes en una rola disco, me parece, ¿no? Es un sample de música disco, ¿no? Sampleos ya fuera de lo gangsta, ya es algo más brillante, más pop. O sea, la palabra es pop. Entonces ellos empezaron a hacer el hip hop pop y fue la otra de las ocasiones en que la gente que venía de origen, que conocía el hip hop, que sabía que es una contracultura, que nunca tiene que ser tan popular, que siempre tiene que ir, como tú lo mencionas, resaltando lo que hizo Eminem con estas frases, fue resaltar lo que está pasando con el mundo. Eso es lo importante que tiene el hip hop. Entonces, cuando Puff Daddy y Jay-Z vuelven tan popular al hip hop, tan popular que Jay-Z andaba con Beyoncé y Puff Daddy en ese entonces andaba con Jennifer López. Exacto. Lo hacen tan popular que surgen ahí, vuelven a surgir las batallas en los parques, en los cafés chiquitos. Uno de los grandes representantes de este tipo de batallas, de volver a tomar el hip hop y regresarlo a lo que era, uno de ellos es Mos Def. Ajá. Era un maldito genio haciendo batallas. Y aparte es actor, ¿no? Y aparte es actor. Crea una banda que se llama Black Star. No me acuerdo del otro chico, ¿cómo se llama? Pero ellos empiezan con estas batallas. MC Dinero se llama. Sí. Eso fue lo que ahorita brincamos a la parte de México que está bien buena. Y al mismo tiempo en Detroit sale en una tienda precisamente de... Así como lo vieron, o sea, muchas cosas de lo que vieron en 8 Mile son muy parecidas a lo que realmente pasó. Oigan, que Detroit, ahí también hay que resaltar qué gran historia, qué gran cuna de la música para la negritud. O sea, obviamente el origen y la meca es el sur gringo y el Bayou, ¿no? El Mississippi, toda esta parte sureña, toda esta parte pantanosa.
ahí es donde se genera con todo este blues, con todo este ritmo melancólico, rítmico, genial y de exploración musical. Pero Detroit, ahí estaba Motown. Motown es, o sea, es lo que hace a la música afroamericana que la gente la voltea a ver y que también ahí tiene una importancia. De pronto el Motown no se quejaba, pero señalaba que, o sea, parte de la falta de respeto que podía tener el hip hop y el rap es que justamente nos hereda esta cultura urbana en donde es ostentosa de distinta manera. El Motown se distinguía porque tanto las mujeres que fueron importantísimas para la música Motown, como los hombres que también lo fueron, pero creo yo que menos porque hay mejores y más exponentes femeninas, pero tenían esta vestimenta de gala y era como el de, tú me ves como el esclavo, pero siendo ostentoso en una manera elegante. Y entonces, en algún punto, algunos exponentes del Motown se quejaban como de, ellos están nuevamente arrastrando a la negritud hacia un punto en donde son ostentosos, pero es justo como el de, mira, llegué, y ahora que llegué, te enseño, ¿no? Mira, coches, eres oro. Claro. Y es muy importante esto que tú dices, porque la historia del hip hop se centra principalmente en Nueva York y en Los Ángeles, donde hubo estos grandes booms, pero hay muchas ciudades que le aportaron tanto a lo que es el hip hop, a lo que es ahora. Una de estas historias es en Oakland, sale un hip hopero que se llama Too Short, y en Oakland en ese entonces era como la capital de la prostitución y de los pimps. Entonces Too Short fue el primer güey, junto con algunas canciones de Ice-T, que fue considerado como meter esto de ser pimp al hip hop. Entonces él nunca fue pimp, pero vivía eso alrededor, y los pimps que estaban en ese momento lo aceptaron como que, está así como nosotros tenemos los narcocorridos. Así pasó allá, como que dijeron, este güey me hace quedar como cool, como chido, y lo aceptaron y lo aplaudieron. Entonces, como tú dices, hay muchas otras ciudades que han aportado al hip hop lo que es el día de hoy. En Miami aportaron algo que fue siempre en estas músicas de contracultura, donde hay groserías y temas fuertes, siempre aparecen en Estados Unidos, aparece la Asociación de Padres de Familia a quejarse, a decir, oigan, estos ya se están pasando de lista. En Miami fueron los que les tocó enfrentarse a la Asociación de Padres de Familia, porque tenían una banda que se llama Two Live Crew, y ellos en Miami es una ciudad que le gusta la fiesta, le gusta echar desmadre, y le gusta, y en ese entonces tenían un tema que era como que eran muy abiertos a la sexualidad. Iban a los antros a conseguir morras con quien cochar, entonces había mucha música que hacía referencia a esto. Entonces Two Live Crew tenían una canción que se llamaba Me So Horny, y obviamente sus portadas de sus discos eran 4 chicas en bikini de espaldas mostrando sus grandes traseros. Entonces ahí empezó como que a decir, güey, los padres de familia decían, no, es que esto está muy fuerte y no sé qué. Entonces ellos se fueron a la corte y pelearon una batalla que representó a todo el hip hop en Estados Unidos, de decir, güey, tenemos libertad de expresión y podemos decir lo que queramos. Le vamos a poner una etiqueta de advertencia. Exacto. Pero tenemos derecho de libertad y vamos a hacerlo. En Estados Unidos hay una asociación, bueno, no sé si todavía exista, tal vez ya no, pero en los 80s la Asociación de Padres de Familia era una cosa que tenía poder, y sobre todo porque como sigue existiendo, amigos, era gente blanca que vivía en los suburbios y que decía lo que a Manson le pasó lo mismo, ¿no? Cuando hubo las masacres, le echaron la culpa de que es tu música, ¿no? Es cierto, Columbine es como de, o sea, ¿de verdad? Son niños buleados por un sistema defectuoso. Correcto. Y aparte tienen acceso a las armas porque sus padres son fanáticos y seguidores de una cultura armamentista y de violencia. Sí, está cañón. Entonces, como tú lo mencionabas, o sea, hay muchos lugares en Estados Unidos donde han salido chispazos que toman un hip hop muy diferente a lo que fue Nueva York y a lo que fue el gangster, y le aportaron detallitos, ¿no? Detallitos importantes.
Otra de estas ciudades que recuerdo, ahí hubo una discusión entre cuál de las dos ciudades, la neta se queda al criterio de ustedes, pero en Atlanta también surgió, en Atlanta es la capital internacional del striptease, y también ahí hubo unos DJs. Qué buen dato ese es un buen dato. Que también tenían musiquita así como para hacerte bailar y mover las nalgas, y entonces dijeron que había una música, no me acuerdo cómo se llama, güey, ¿no? Bouncing, creo que le llamaban Bouncing Music, Ajá, que sí. es totalmente ligada al hip hop, porque es estos ritmos de DJ, y entonces todas las chicas iban al antro y hacían este bouncing, que hasta ahí solo le llamaron bouncing, pero en Nueva Orleans también, en Nueva Orleans también tenían esto, y ahí fue, exactamente ahí fue donde la primera vez que se escuchó la palabra twerking, ¿no? Están haciendo el twerking, ¿no? Había, la mayoría de Nueva Orleans, como lo conocemos en el Mardi Gras, es música fiestera, que de ahí nace el jazz también. Es una ciudad donde nace el jazz, pero es una ciudad que le gusta la fiesta, que le gusta bailar. Inclusive en sus funerales hacen dos olas. La primera ola es la familia con música triste, y siempre atrás viene acompañada de una ola de gente bailando, celebrando la muerte, porque ellos, parecido a lo que pensamos nosotros en México, es como mueres, pero después viene otra vida, ¿no? Entonces hay que celebrarlo. El vudú ahí, esa gran presencia del vudú. Todas las africanas. Exacto. Entonces, a la gente, cuando sacaron el bounce, fue lo que reinaba ahí, ¿no? Pero también había guetos donde había hip hop, gangsta, así. Entonces hubo algunos genios, no recuerdo sus nombres, si los recuerdo ahí se los ponemos, pero hubo unos genios que juntaron el gangsta con el bouncing, y entonces había momentos en que escuchabas acá la canción de rap bien pesada, y de repente había sus soniditos, que venía el bouncing y que la gente empezaba a bailar. Hay muchos videos que las chicas se ponían de cabeza para mover el trasero, el twerking, ahí le pusieron twerking. Entonces de ahí surge, o sea, como tú lo comentabas, y lo que quería resaltar en este tema es que sí, el hip hop nace en Nueva York, se empieza a perfeccionar el MC en Los Ángeles, pero muchas ciudades empezaron a aportarle. Entonces, vamos a brincarle, porque nos queda poco tiempo, a la parte de México. Sí. En México, el México llegó en los 80s, y precisamente por el tema de que estaba de moda en Estados Unidos, permeó solamente la zona norte. Y aquí en la ciudad no hubo tanto a lo que le llamaban rap era el breakdance, ¿no? O sea, rap. Era no exponerlo, sino escucharlo y bailarlo. O sea, pero, por ejemplo, las primeras dos bandas que hubo de hip hop en México se dieron en los 80s, como a mediados más o menos, y la primera se llama SDT, que significa Sindicato de Terror, y la otra banda se llama Cuarto de Tren. A mí me gustan algunas canciones de ellos, pero la neta es que sí es un hip hop demasiado primitivo, como... Pero ahí sí me agarraste ahorita, está cabrón saber que en los 80s, pero ¿cómo era? Sí. O sea, por ejemplo, una rolita que puedes decir, que sería como... Una de las canciones que me gusta del Sindicato de Terror se llama Cápsula Cultural, está muy buena, tiene ahí tiene mezclas de cositas como de noticieros, como que va mezclándole cosas, y tiene ahí un rap más fluido. Pero la realidad es que a mí en lo personal no me gustaron tanto. Honestamente, antes de entrar en esta parte, yo quiero advertirles que yo no soy muy conocedor del hip hop nacional ni del hip hop latino. Igual. Solo voy a resaltar algunas cosas que para mí me parecieron muy importantes. Y nada más el que ahorita conozco es a Longshot, que ahí lo dejamos abierto, no voy a dar mi opinión. Y hay otro güey, ¿cómo se llama? Bala no sé qué, no sé cómo se hace llamar. Ni idea. Los nuevos no tengo la misma idea. Pues es que en lo que me dices. Entonces, como les platicaba, ellos dos son los primeros que establecen el hip hop en México, que dicen aquí hay dos bandas. Cuarto de Tren, me acuerdo que tiene una canción que se llama No mates a tu hermano, que por ahí pegó un poquito en ese entonces. Contando la historia de cómo venía, tenemos a estos personajes, y después en los 90s, a principios de los 90s, tuvimos una gran probada de lo que era el rap pop, con Caló.
fue nuestra primer probadota de lo que era. Honestamente, yo en ese entonces iba en secundaria, la verdad es que yo consumía lo que escuchaban en mi casa, venga, bienvenido, y no te voy a decir que no los escuché, porque sí los escuché, y me encantaba ver a Maya y Luna Caruna. María, ¿no? María, se llamaba María y Maya, ¿no? Eran hermanas. María y Maya Caruna, ajá. Exacto. Y a Klaus, que también tuvo su vida junkie de terminar viviendo en el Bronx, en un auto, por sus adicciones, y tenía una voz muy característica. No tenía la mejor rima, pero sí es nuestro rap, nuestro hip hop. Exacto. Fue nuestra primera probada de hip hop. Esto es para gente con dinero, es esa de Capitán y todas las demás que sacó, sí eran exponenciales. Este estilo como muy pop, muy de que pegó en México y jaló, ¿no? Para mí, o sea, la parte que viene, yo la voy a contar como una experiencia personal, que fue la primera vez que yo probé el hip hop. El hip hop lo voy a englobar como hip hop latino, porque voy a hablar de 2 bandas mexicanas y de 2 bandas que son de Latinoamérica, ¿no? La etapa para mí que fue la poderosa del hip hop, tal vez los amigos que sean expertos en el hip hop underground van a decir, te equivocas, pero yo siento que los que tenemos un conocimiento general van a coincidir conmigo. Lo que fue la época de 1995 y 1997, para mí fue la época que cambió México el hip hop. De entrada, hablando en un contexto cultural, pensemos que estamos hablando de etapas de priismo puro. Entendamos que en México, para todos los amigos jóvenes que ya disfrutaron de esta libertad, hasta esa fecha, en México había algo que se llamaba la censura. Y yo cuando estaba niño, yo recuerdo que nadie decía groserías, ni en la tele, ni en el radio, ni en ningún lado, ¿no? Gobernación que no está para eso, les hablaba y los multaba. Había censura, O sea... En la parte de los 90s, lo más fuerte que podías escuchar era Dal Ramones en otro rollo diciendo güey. Eso era lo más fuerte que podías escuchar. O el Ingesu, que era un disfrazado de Chinguesu. ¿Qué era eso? Exacto. Eso era nuestra censura que vivíamos en entonces. Entonces, yo en ese entonces, en 95, estaba en la secundaria. Mi etapa más rebelde del mundo. Y la primera vez que tuve un contacto, la banda que les voy a decir no es de México y no es completamente hip hop. Era funk y hip hop y karate. Y esa banda se llama Iliacuriaquian de Valderramas. En el 95 sacaron su tercer disco que se llama Chaco. Y el sencillo más fuerte de ese disco es una canción que se llama Barajámela. Entonces, exacto, es un ritmo de hip hop poderoso, lleno de groserías. La bañera, nena. La primera canción de Rom DMC que pegó fue la de Soccer's DJ y empieza con una batería de y eso fue como que todo el mundo dijo wow. Y lo mismo traía esta canción de Barajámela, empieza con pam 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 pam. Entonces de repente se dejan ir con un chingo de palabras y un chingo de groserías en toda la canción. Y para mí fue así como que wow, ¿no? O sea, sí se puede, sí se vale. Y nos teníamos a varios chicos de nuestra edad, las personas que son de nuestra edad, diciendo groserías, cantando groserías, ¿no? Entonces, sí, para mí fue mi primer toque de cómo me influenció el hip hop. Seguimos en el 95 y se empezó a gestar un proyecto en Monterrey, lo dijimos Permio, y eso es lo que mencionaba. Ahí lo que decíamos hace ratito, ahí resaltar, ¿no? Podrían decir, van desde ahí, pero Monterrey, hay que darle un respeto y un reconocimiento porque... Para mí fue el parteaguas. Ha sido un parteaguas para muchos géneros y para muchas agrupaciones y para mucho highlight y mucho que hacer, ¿no? En la ciudad teníamos un poco más esta idea urbana de los acontecimientos de la ciudad y ellos, por estar más cercanos al norte, tenían más como esa influencia. Ya les estaba permeando lo que venía de allá. Sí, saludos a Jumbo, ojalá un día nos vea Jumbo. Ay, zurdo. Hombre, en el 95 se formó un colectivo que se llamaba Artillería Pesada y estaba conformado por 2 grupos, que es Control Machete, como lo acabas de mencionar, y Cartel de Santa. Esos 2 grupos formaron lo que se llamaba Artillería Pesada y en 1996
saca su primer disco, Control Machete, que es el de Mucho Barato, y Ajá. yo siento que ese fue el parteaguas. A lo mejor en el underground ya venían muchas otras cosas, puede que sí, pero a nivel país fue el parteaguas en cuanto al hip hop, ¿no? Que tenía estos sampleos Sí. de la canción. Y luego, y aparte le metían así como de una estación, metían un Eso, de una estación local de son las 9, no sé qué, ¿no? Como Radio Gallito, le da la hora. exacto. Era la canción así de, señor locutor, ¿qué Oh, hora es? Y ya le es, contestaban las 11:35. exacto. Gracias, Sí. muchas gracias, Radio Monterrey, un pedo así, güey. Esa Esas es una cosas. innovación, ¿eh? Esa es una innovación para el género, para lo que venía. Exacto, exacto. Como lo venimos mencionando, es una contracultura y reflejó como un boom. Para mí fue un boom ese disco, ¿no? Su Sí, principal sencillo fue Me Comprendes Méndez y sí. veíamos unos cholos golpeando a otro güey porque se pasó de lanza, ¿no? Entonces ahí explotó. Yo siento que ahí fue una de las cosas que explotó. Y al año siguiente, también es una banda mexicana, no es 100% de hip hop, tiene unas cuantas canciones de hip hop, Panda. pero es Molotov. Ah, sí, sí. Molotov. Molotov. Viene Molotov con su primer disco de ¿Dónde jugarán las niñas? Que también estaba lleno de groserías. Y entonces ya dices, fuck, o sea, eso es lo importante que hay que resaltar del hip hop. Que siempre ha ido en contra de la cultura, siempre ha ido como que llevándonos a otros niveles. No me atrevería a decir que fueron estas bandas las que hicieron la apertura, ¿no? Porque seguramente hubo muchos movimientos sociales que permitieron que nosotros pudiéramos Sí. escuchar groserías abiertamente en cualquier medio actualmente, ¿no? En México, hablando de México. Yo creo que ellos sí, amigo. Podía hablar de que, o sea, por ejemplo, que una banda dijera que no te haga bof, Jacobo, que no te haga puto ese, no te haga bruto ese puto, Claro, no claro. había. Yo la verdad ahí sí no sé. Ah, en Bueno, ese, grupo, ¿cómo se llamaban? ¿Te acuerdas de una banda que se llamaba, que tenía la de Nosotros somos los marranos? Tenían ajá, temas un poquito subidos, pero no tan cual la grosería, pero sí hablaban como de temas ya más sexualizados, más políticos y sociales. en ese tiempo surgió, para mí eso fue como la gran época de lo que era el hip hop en México, lo que despegó. En ese disco de ¿Dónde jugarán las niñas? Molotov tenía un par de canciones hip hoperonas. Recuerdo la de Más vale Cholo, donde medio rapeaban, y una que es mi favorita, que es la de Juicy Torluz, que Sí. también venía en ese disco, que a mí me encantaba. Se llamaba Y El otra, Personal, perdón amigo, se llamaba El Personal, nosotros somos los ya, Barramos, y son también Guadalajara, ¿no? Guadalajara también tiene ya, buena exponencia musical y también ha ya, heredado buenas cositas, aparte del mariachi. sí. Saludos al Varga de Tecatitlán. Y otra banda que a mí realmente me llegó en esa época fue una banda chilena que se llama Tiro de Gracia. La conocí por Telehit porque la pasaban a cada rato en Telehit. Su primer disco también salió en el 97 que se llama Ser Humano. Y Ok. de hecho en Chile, en la revista de Rolling Stones de Chile la coloca en el 6º lugar de los mejores discos de todo Chile. Y también, o sea, traían este rap, traían estos DJs que sampleaban canciones viejitas que te hacían decir, wow, qué chido se escucha esto tan viejito, metiéndole temas modernos, temas actuales. Su sencillo se llama El Juego Verdadero, que era como este tema de gangsta, de cuando ya te haces gangsta. Pero tenían otra canción, no recuerdo su nombre, y que hablaban del SIDA. Y en ese entonces, el SIDA era un tema, o sea, hablando de pandemias ahorita, el SIDA en ese entonces Sí. era lo que estaba matando a todos a nivel mundial, Los ¿no? que son más jóvenes, les tenemos que contar que de repente en las escuelas se empezó a ver una campaña desde la primaria Cabrona. de, de educación sexual y de prevención. Y casi, o sea, de niños, neta, te metían la idea como de, uy, tocaste a esa niña, no sabes si esa niña tiene SIDA, ya tiene SIDA, y era como, tú no lo entendías, y ya ahorita que lo piensas es como de, ¿por qué Stephanie tenía SIDA? ¿No? Exacto. Pues yo. Sí, era un miedo así como ahorita lo estamos viendo con el coronavirus, que es un virus real y que sí existe,
pues en ese entonces también el SIDA existía y muchas personas estaban muriendo a nivel mundial por el SIDA. Sí. Y justo acababa de ver la película de Kids, que también fue una cosa súper traumante para esa edad, y junto con esto fue como parte de lo mismo, de narrar las cuestiones sociales que están sucediendo, y también fue para mí un gran impacto esa banda en especial, y fueron como esos 3 años para mí fueron como que el cambio que hicieron en mi vida el hip hop. Oye, Y también ahí, hay varios artistas, varios exponentes. Yo me acuerdo que hasta Sabina tiene una canción que se llama No Sopor, No Sopor, y el güey rapea, ¿no? Exacto. O sea, eso es como... Pues seguramente fue en esta época de cuando se popularizó, ¿no? Exacto, en esa canción sale Manu Chao. Ya. Hace un feat con Sabina y Manu Chao también tiene como este rapeo, ¿no? Claro. O sea, es melódico, su voz es distinta, sus letras también hablan de un tema, o sea, al final, ¿qué es el hip hop? Una denuncia, ¿no? Claro. Si lo adaptamos al contexto de cada país, Manu Chao habla del inmigrante, del clandestino, ¿no? De ciertas cosas que nos atañen a los hispanoparlantes, ¿no? Es correcto. Y entonces tienen ahí también sus adaptaciones, también como que, ¿sabe? O sea, se transforma el género, o bueno, le dan una pizca que voltea a ver como estos grandes del hip hop a decir, bien hecho, muchacho. Antes de la época de Room DMC y de ellos, cuando África Bambaataa empezó a ir a Nueva York a estos antros punks, hubo un primer crossover que nunca te lo imaginarías, pero precisamente por el hecho de que estaba en bars punks de Nueva York, llamó la atención de una gran figura en ese entonces, una figura alternativa que es Blondie. Y Blondie en su canción de Step Into the World rapea. Sí. Es un rap muy primitivo, sí. Pero ahí está dándole acá sus rimas todas chafas, que hasta se ve chafa. O sea, si tú ves el video, ves a Blondie súper chafa rapeando, ¿no? Muchos años después hay un rapero que se llama, se me olvidó su nombre, pero tiene un remix de esta canción y que ya se escucha muy chido. Se llama KRS-One. KRS-One. Ok. La canción se llama Step Into the World igual y ya tiene, o sea, pero toma ese sampleo y él ya le mete su rap más chido. Pero sí, como tú lo dices, al final de cuentas a todos nos ha influenciado, ¿no? El rap es algo, el hip hop en general es una cultura de las más fuertes, de una contracultura que es de las más fuertes. Sí. Y que para darle cierre a este capítulo podríamos decir que ha influenciado de muchas maneras al mundo, ha tenido sus movimientos fuertes, ha tenido sus movimientos sociales, ha tenido momentos en que ha tenido que levantar el puño, y aunque tiene sus cosas feas que a mucha gente dice, pues es que es machista, y es que solo es misógino, es apología del crimen, apología de la vida fácil, de un contexto que es, o sea, en Estados Unidos incluso hay parte de la sociedad afroamericana que la critica y que habla de cómo la abolición del hip hop puede hacer que culturalmente avancen, lo cual no. El hip hop siempre va a estar ahí como el escape, ¿no? Como esa válvula de escape para hablar de temas sociales que los atañen y que por más que se han hecho los esfuerzos no se puede, o sea, es que justo esa es la valía que tiene el hip hop, por eso está, ¿no? en ese podio. O sea, por ejemplo, Wu-Tang Clan, ¿no? Bandota. Tiene un disco que es el número 1, ¿cómo se llamaba? Es el de Enter the Wu-Tang Clan, ¿no? Que fue Enter the Wu-Tang Clan. Es para todos lo ponen como el primer lugar de los discos que marcaron historia y que le dieron la cara que ahora tiene el hip hop. Y ese disco está en el Olimpo de Yellow Submarine, de miles de discos que han sido multivendidos. Sigue Stardust and the Spiders from Mars,
miles y miles de discos, que no solamente sus ventas, son una época en la que les tenemos que decir, amigos, era una época en que lo comprabas por su valor. Y si te clavabas y lo escuchabas y lo apreciabas, era porque te decía algo, ¿no? Tal vez mucha gente no sepamos qué dice, pero hasta cierto punto nos identificamos. ¿Por qué? Porque todos de alguna manera, no todos, algunos, podríamos decir que hemos sufrido una discriminación, una situación social, algo que va más allá de nuestras capacidades y que simplemente se plantea por el lugar donde crecimos, nacimos y la idiosincrasia que tenemos. Ese es el valor, ¿no?, que tiene este género. Claro. Es una contracultura que siempre ha ido peleando por todo, ¿no? Por todo lo que los problemas sociales nos enfrentamos todos los días. Y siempre ha sido como esta historia del pobre que llega a ser rico, güey. Sí. Que nos inspira siempre, ¿no? Que nos inspira a continuar y a hacer y a luchar, ¿no? Entonces, pues es un muy largo tema. Yo en lo personal les recomiendo un documental que está en Netflix que se llama The Hip Hop Evolution. Chulada, son 4 temporadas, 4 capítulos cada temporada. Esto fue una embarrada de todo lo que trae ahí. La verdad es que es un tema muy complejo que pues, obviamente en una hora no se puede cubrir, ¿no? Sí. Pues, The Get Down. The Get Down es una muy buena historia de la parte del inicio, del origen del hip hop. Sí. Se la pueden echar, güey. Y pues en internet, en YouTube hay millones y millones de documentales de muchas etapas, de la costa este, de la costa oeste, de Atlanta, de Oakland, de Nueva Orleans, de todos estos lugares, e inclusive pueden encontrar muchos documentales de México, ¿no? Entonces, pues ahí sigan leyendo de esto, güey. Vean el video de MC Dinero. Escuchen a MC Dinero, nuestro. A ver, hace poquito también hay otro güey que no recuerdo el nombre, pero ahí se los dejamos en la descripción del video, de un güey que para todo está como en batallas y el güey utiliza una playera de las Chivas y todo su rapeo y ofensa es con la mamá, ¿no? Entonces así de, el güey de repente es así como de, tu mamá es tan pobre que un día fue al Pollo Feliz y no se lo dieron feliz. De ese nivel, para que lo escuchen. Daniel no sé ahí qué. Amigos. Hay muchísimas cosas, entonces ahí se los dejamos, escúchenlo y si se puede después hacemos otro capítulo, pero por lo pronto nos despedimos y nos vemos la próxima. Hasta luego.